Buenas tardes. Una de las preguntas del millón que tiene para hacerse la humanidad es ¿qué es lo que estudiamos los estudiantes de letras? Claro, si yo te digo que estudio medicina, que estudio abogacía, que estudio ingeniería, ya está, o sea, no tenés mucho que preguntar, tenés una idea de qué es lo que estudia un médico, un aspirante a médico, un aspirante a ingeniero, abogado, a cualquier otra carrera. Generalmente cuando uno cuenta que está estudiando, que está en la facultad, la gente suele preguntar, ay, ¿qué estás estudiando? Letras. Ay, qué lindo te dicen, ¿no? Lo primero que te dicen, qué lindo. ¿Y qué estudiás? Entonces, claro, uno da una respuesta rápida, no tiene el tiempo de montar un video explicativo de qué se trata. Y la gente te dice, claro, lees novelas, poesías, qué lindo. Sí, claro, en buena medida de eso se trata, de leer novelas, de leer poesía, cuentos, pero eso es secundario, o sea, bueno, no es secundario, es primario, pero se trata de mucho más que eso, de lo que estudiamos, letras. Además, bueno, este video creo que le puede servir a alguien joven que esté pensando en entrar en la carrera de letras, quizás sin saber muy bien de qué va la cosa también. A veces nos gusta leer mucho y entonces decimos, bueno, estudio letras porque esto me apasiona, pero hay que ver qué aspecto de la literatura y de todo el fenómeno que hace no solamente a la literatura, también a la palabra, te interesa más. Es posible que dos personas, dos licenciados de letras, me acabo de comer la S, es muy probable que dos licenciados recibidos en letras no tengan mucho que ver uno con el otro según sus orientaciones, sus especialidades. Dos personas pueden estudiar medicina de pronto, ¿no es cierto? Ser compañeros de aula. Y uno se va a dedicar, no sé, por decir, a la psiquiatría y otro a la cirugía cerebrovascular, no sé. Y no van a tener quizás mucho que ver si bien la base es la misma. Algo por el estilo y quizás más marcadamente ocurre en la carrera de letras, por lo menos en lo que tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires. Carreras de letras, calculo que en la Argentina por lo menos deben haber varias. En la Universidad de La Plata hay una carrera de letras, seguramente en otras universidades nacionales, pero desconozco si el enfoque es el mismo. Vamos a remitirnos a lo que yo conozco, que es la Universidad de Buenos Aires, que dicho sea de paso, está cumpliendo, ahora no recuerdo si 190 años o 199, me parece que 199 años, el año que viene cumple 200 años, nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Cuando vos entras a la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, tenés que saber que de base hay dos orientaciones, digamos, típicas, fundamentales, basamentales. Una es la lingüística, orientación de la cual a mí mucho no me interesa, y la orientación que a mí sí me interesa muchísimo, que es la teoría y el análisis literario. Puede parecer que no, pero son dos orientaciones pero muy diferentes. La carrera del lingüista, aún así que se va a recibir como licenciado en letras, de la carrera del tipo que va a hacer teoría y análisis, crítica literaria, aun cuando también se va a recibir como licenciado en literatura, en letras. Tan diferentes son las naturalezas de estas orientaciones que en muchos países, en Europa, tengo entendido que en África también, son dos carreras completamente distintas. La del lingüista y la del teórico, crítico, analista literario. Acá desde su origen se aunaron en una misma carrera y calculo que es por una cuestión presupuestaria, sería bastante caro tener que separarlas en dos carreras individuales, pero calculo que es algo que en algún momento se va a tener que resolver, porque la verdad que resulta
en algún momento un tanto molesto por cuestiones que el que ingrese un día se va a enterar. Sería un poco extenso detallar aquí todos los problemas que conlleva tener las dos disciplinas aunadas en una misma carrera. Pero bueno, para los que van a entrar a la carrera, lo que tienen que saber que de base tienen que saber qué les interesa más, si el desarrollo, el análisis, la teoría literaria o el aspecto de la lingüística, ¿no es cierto? Son dos aspectos bastante contrariados entre sí. Suele ocurrir que la persona realmente interesada por la lingüística le resulta un poco arduo y duro tener que hacer interpretación literaria, y viceversa, a mí, por ejemplo, que me interesa más la teoría, el análisis de cuentos, de novelas, de poesía, todas las materias que son mayormente vinculadas a lo que tiene que ver con la lingüística, y a mí se me hace bastante duro, bastante arduo. La lingüística tiene un enfoque mucho más científico y se ocupa de otra cuestión bastante independiente de lo que tiene que ver con la literatura en sí misma. Si bien también es campo de interés la literatura para la lingüística, no es que no lo sea. En todo caso, la lingüística es una disciplina mucho más científica, casi les diría que más de laboratorio. La lingüística se ocupa de estudiar, hasta donde yo sé, un lingüista les podrá dar mayor detalle de qué se trata su disciplina, pero en principio, bueno, trata del análisis, del estudio, no solamente de la escritura, también del habla, de la generación de las estructuras lingüísticas, gramaticales, semiológicas, semióticas, ¿no es cierto? Llega a ocuparse de la neurolingüística, y también su campo de acción, vuelvo a decir, es la literatura, pero no es exactamente eso, no es privativo, ¿no es cierto? Menos que en los tiempos actuales estas disciplinas se van renovando, se van actualizando. Ya no se estudia una gramática normativa de cómo está bien hablar, cómo está mal hablar, sino que precisamente estudia esa fenomenología del cambio en el habla, en el discurso, las nuevas maneras de decir. Los lingüistas en la actualidad son mucho más respetuosos porque además están mucho más interesados en las formas espontáneas, ¿no es cierto?, de surgimiento de nuevos discursos, de nuevas hablas, de nuevas maneras. Luego, los que preferimos la otra orientación, la que tiene que ver con la teoría y el análisis literario, lo que hacemos es aprender a estudiar, a analizar, a criticar todas las formas literarias posibles, en principio la novela, el cuento, la poesía, desde un punto de vista histórico, historiográfico, de corrientes, vanguardias, estamentos clásicos, en el espectro más amplio de posibilidades dadas, ¿no es cierto?, concretas, que aparecen en momentos de la historia de la humanidad, respecto de distintos enfoques, matices que han habido sobre la construcción literaria. Entonces pasamos al tema de las suborientaciones o especialidades, porque sería imposible que una persona profundizara y entendiera todo el campus de lo literario, desde el surgimiento de la literatura junto con la humanidad hasta las corrientes más modernas y vanguardistas, ¿no es cierto? En principio, cuando una persona entra a la Universidad de Buenos Aires, a la carrera de letras, va a tener que pasar por 9 materias troncales, ¿no es cierto? 9 materias que son comunes a todas las orientaciones, a todos los enfoques. Sea esto teniendo que ver con el tema de la lingüística, con la teoría y análisis. Una vez pasadas esas 9 materias, aprobadas esas 9 materias, se abre todo un campo de posibilidades.
bastante flexible, bastante abierto, una especie de armate tu propia aventura. Finalmente, al terminar tu carrera, vos vas a tener que haber aprobado alrededor entre 35 o 40 materias. Pongámosle que sean 40 materias, ahora no tengo la cifra exacta en la mente. Vayas a hacer la orientación que vayas a hacer, vas a tener que tener rendidas 40 materias. Desde ya que la oferta abierta por la universidad, la oferta en cantidad de materias es muy superior a esas 40 que se te piden. ¿Por qué? Porque va a depender de tu orientación que vos quieras cursar una u otra. Te vuelvo a decir, es un armate de tu propia aventura. ¿Sí? Vos tenés que diseñar tu paso por la universidad. Vas a tener que ver todos los programas de todas las materias y según tu vocación, según tu orientación, vas a tener que discernir cuáles son las que te conviene hacer entre todas estas materias, ¿sí? En mi caso, yo espero recibirme un día de licenciado en letras en la orientación de teoría y análisis. Bueno, hay un montón de materias que ya sé que no las voy, neurolingüística, y no la voy a cursar esa materia, ¿me explico? Porque me interesan otras. Dentro de la orientación de teoría y crítica, análisis literario, que es la orientación que yo escojo, después tengo otras suborientaciones, como de alguna manera especializaciones. Yo puedo elegir, por ejemplo, literaturas clásicas, puedo elegir literaturas modernas, puedo elegir literaturas hispanas, puedo elegir literatura latinoamericana, puedo elegir literatura argentina. Todas esas subdivisiones a mí me van a permitir una especialización y un desarrollo en la línea que yo he elegido. En mi caso, a mí me interesa la literatura más moderna, desde el siglo XIX hasta la actualidad, y me interesa un panorama general. No me interesa especializarme en literatura argentina, ni en literatura hispana, ni en literatura latinoamericana. Prefiero tener un pantallazo general. Otro preferirá literatura clásica, ¿sí? Leerá mucha literatura griega, mucho mito, mucha mitología griega y romana, las alboradas de literatura del mundo. Otro se dedicará a literatura argentina, se especializará en eso. Claro, aún así, el aspecto no deja de ser muy amplio, ¿no es cierto? Yo como materia tengo literaturas de todas partes del mundo, o sea, tenemos como materias, no sé, literatura norteamericana, literatura inglesa, literatura alemana, literatura rusa, literatura francesa, literatura italiana, literatura portuguesa, también literatura argentina, también literatura española. Ahora, por ejemplo, yo me quiero especializar en literatura rusa. ¿La facultad me va a especializar en esa materia? No, la verdad que no. O sea, después hay un desarrollo que uno tiene que particularmente realizar, intentar realizar. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. De hecho, los docentes que nos dan a nosotros esas cursadas, el titular de cátedra de literatura inglesa es un hombre que se especializó, una mujer, también hay mujeres que se especializan en esas disciplinas ya más restringidamente, ¿no es cierto?, con mayor profundidad sobre una literatura que otra. Pero eso no es algo que le haya provisto la universidad. La universidad te abre puertas, te abre caminos, te muestra posibilidades y vos vas eligiendo. Para el caso, si yo quiero especializarme en literatura rusa, bueno, voy a tener que, en principio, aprender el idioma y aprenderlo bien, o sea, no saber traducir algún textito, no, voy a tener que aprender a hablarlo, voy a tener que aprender a leerlo, a la par, no sé si alguna vez alguien puede llegar a aprender, un argentino puede llegar a aprender el ruso y hablarlo y manejar el idioma como un nativo,
pero tiene que acercar lo más posible, ¿sí? Lo mismo para el caso si querés especializarte en literatura alemana, si querés especializarte en literatura inglesa, vas a tener que preocuparte, estudiar mucho extra universidad, vas a tener que viajar seguramente, ¿sí? Conocer los lugares de tu interés, de las literaturas de tu interés. Vuelvo a decir, los docentes que dan estas materias son especialistas en sus cátedras, en sus materias. Han pasado por todo este desarrollo, por todo este trabajo. Alguien podría preguntar si para qué estudiar letras. O sea, muy bonito, a mí me gusta mucho leer, pero sí, claro, estudiando letras no te vas a volver millonario, no te vas a volver rico. Al margen de eso, ¿para qué estudiar letras? ¿Qué provecho, qué utilidad un licenciado, un estudioso de letras puede ofrecerle a la sociedad? ¿No es cierto? Con nuestros impuestos, además de muchas cosas, mantenemos la educación pública en este país, en la Argentina al menos. De alguna manera estamos financiando médicos, ingenieros, abogados, agrónomos y también a licenciados de letras. Cada vez menos, cada vez los presupuestos para la universidad son más acotados, pero bueno, algo de nuestro dinero de los impuestos sigue yendo para ese lado. Alguien puede decirse legítimamente, bueno, ¿para qué queremos licenciados en letras? Yo creo que para una sola cosa, o sea, me quedo con una frase que el gran Jorge Panesi dijo, creo que en la primera clase de teoría y análisis literario 1, materia que cursé, una de las primeras el año pasado, yo soy bastante nuevo en la vida universitaria. Y él dice, si algo tenemos para darle a la sociedad, para devolverle a la sociedad, desde nuestra, por lo menos desde nuestra posición de teóricos, críticos, analistas literarios, lo que podemos hacer hacia la sociedad es ayudar a pensar. Y puede parecer esta idea demasiado chiquitita, puede parecer quizás un poco vana, puede parecer snob, ayudar a pensar. ¿Y quién te crees vos que sos para ayudar a pensar? ¿Quiénes son los que piensan, los que se ocupan de pensar en y a la sociedad? Bueno, son muchos, entre los que creo sí defiendo la posición y la posibilidad de que no solo los estudiantes, los recibidos en letras, ayudamos a pensar en y a la sociedad. No somos los únicos desde ya. Pensar la sociedad, pensar en sociedad, lo hacen los filósofos, lo hacen los historiadores, lo hacen los abogados, lo hacen los psicoanalistas, lo hacen los científicos, lo hacen los matemáticos, lo hacen los agrónomos, lo hacen los políticos, lo hacen todos los que conforman. Pero, vuelvo a decir, me parece que hay un ingrediente importante que ofrece el arte en sí mismo, y los que analizamos el arte, que no somos los únicos los que analizamos arte en relación con las letras, lo que nosotros nos ocupamos, otros estudian, hay una carrera de arte donde se analiza, se hace la misma función que cumplimos nosotros respecto de la literatura. Ellos, los de la carrera de artes, estudian el cine, el teatro, la pintura. Cada disciplina artística tiene su equipo de analistas, ¿no es cierto?, específicos. Yo recuerdo que hace 4 años, ya casi 5, cuando asumió el gobierno anterior, el fatídico gobierno de Mauricio Macri, fatídico gobierno para nuestro país, para la Argentina, terrible, si no el peor, por lo menos de la época en democracia, el peor seguro de los gobiernos, por lo menos desde la democracia iniciada en el año 83. Una de las primeras medidas de ese gobierno fue la de recortar presupuesto al CONICET, una de las principales instituciones de desarrollo científico, porque se encontraron, dijeron ellos,
una de las razones para recortar presupuesto es que se estaba despilfarrando el dinero en el CONICET en base a investigaciones acerca de revistas de historieta. Entonces, claro, dicho así parece quizás estúpido, ¿no? Que un laboratorio de ciencias dedique parte de su tiempo y del presupuesto a investigar algo tan ordinario, vulgar como la historieta. Sin embargo, bueno, yo me acuerdo que cuando salió esa medida y se montó una especie ahí de escándalo, ¿no es cierto? Digo, bueno, a ver qué es lo que se está investigando acerca de la historieta. Y entonces me puse a ver publicaciones, información del CONICET en relación con estos temas. Y la verdad que me pareció muy importante ese trabajo de investigación, porque hay ahí un desarrollo de análisis sociológico, de comportamiento, de inferencias hacia otros ámbitos de la realidad social, nacional, que no digo que no se expliquen en sí mismos sin el concurso del análisis de historieta, pero cuánto más agrega de información. La cultura está para analizarse, cualquier manifestación cultural y todo lo que el hombre hace es cultura. No solamente llegar a la luna, no solamente crear realidades virtuales. Claro que por supuesto que es importante la investigación nutricional y de higiene y de salud, pero todo tipo de investigación cultural nunca es un desperdicio, siempre aporta un algo más, siempre ayuda a pensar un poquito más. Desde ya que si se realiza producción de conocimiento y después a nadie le interesa, si ese material de conocimiento queda relegado al ámbito de los estudiosos que comparten entre sí sus propias elaboraciones, y eso no se sociabiliza, si eso no se populariza, si eso a nadie le interesa, entonces no alcanza, me parece a mí, a profundizar, a tener un mayor alcance y una mayor incidencia respecto de un mejoramiento de la realidad social. Pero hay algo que está en cada uno, me parece a mí, de la misma manera que yo encontré esa información elaborada por el CONICET respecto de este tema, y en todos los campos de investigación científica, a quien le interese, están ahí publicados gratuitamente para todo el mundo que le interese, ¿no es cierto? Para ver cuáles son las novedades en el campo de lo científico, qué sé yo. Hay gente que si se prende fuego una iglesia se alegra. Hay gente que ante el enojo, la indignación por las injusticias sociales sale a destruir objetos de cultura. Yo no es algo de lo cual participe, no. Siempre me parece triste la destrucción, sea del tipo que fuere. Y no se trata de mantener sentimientos religiosos, no hay la iglesia por la iglesia misma. Yo ya he dicho en otro video que yo soy religioso, pero no es que me apene el incendio de una catedral por una cuestión meramente de sentimiento religioso, ¿no? De la misma manera, si mañana alguien en Alemania decidiera, no sé, pasar con una topadora por lo que fueron los campos de concentración nazis, ¿no es cierto?, que hoy pueden ser visitados como lugares de memoria. Bueno, acá tenemos el tema de la memoria, lo importante que es para mí, desde mi punto de vista, conservar la memoria y alimentarla, no para vivir en el pasado, pero sí para capitalizar hacia el futuro, ¿no? Hacia el presente y el futuro. Y creo que, bueno, un poco lo que busca, lo que procura y para lo que sirve la teoría, el análisis literario, es para preservar la memoria. Entonces nunca me va a alegrar ningún tipo de destrucción, al margen de los motivos que haya sido que construyeron un objeto, aunque sea para sentir vergüenza
propia, ajena, humana. Aunque sea para sentir vergüenza al pasar delante de un monumento, digo, me parece importante preservar, para no olvidar, para no perder la conciencia, porque finalmente creo que la memoria es el apoyo de la conciencia, ¿no es cierto? En fin, queridos amigos, espero que les haya gustado este video, que si sos un incipiente ahí, un incipiente pro-Puaner, la Facultad de Filosofía y Letras se halla sobre la calle Puan, en Buenos Aires, por lo cual nos hemos arrogado el mote de Puaners, los que asistimos ahí a esa instalación apoyada sobre la calle Puan. Digo, si sos ahí un proto-Puaner, espero este video te haya servido de algo, te haya esclarecido un poco. Y si no fue así, podés dejarme tus consultas en la caja de comentarios o pedir a tus asistencia, a tus amigos, vecinos y parientes, decirles vean este programa a ver qué es lo que quiso decir este hombre, este pelado de barba. Inviten a todo el mundo a que se suscriba, suscríbanse ustedes también, si quieren toquen la campanita, si no, no lo hagan. Me despido ya hasta el próximo video, deseándoles como siempre pasen muy lindos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.